fuerza de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá esos hombres tan desesperados? ¿Quién dirá esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplen promesas, que siguen la ruta trazada con la mirada en su Salvador. ¿Quién dirá esos desesperados? Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar. Señor, rindo mis derechos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí sintonizándonos, estamos listos. Bienvenidos a este programa. ¿Dónde estás, varón? Ya estamos sintonizando aquí en la página de la Señal Divina. También ya estamos por ahí enlazados en las hermanas radios, especialmente en la 105.7 de tu FM. Ahí estamos. Y bueno, también se está compartiendo el stream ahí en los grupos de Facebook. También varios grupos, Biblias para las Naciones, el grupo de la Iglesia de Cristo Yeshua Viene. También ya estamos ahí enlazados. También ya estamos enlazados en el grupo también de Hombres de Fuego. También en el grupo de ¿Por qué no? También ya estamos listos transmitiendo ahí en vivo. Saludamos a todos los que ya nos están escuchando ahí en el estado de Morelos, en el estado de México, también en el estado de Puebla, en el estado de Guerrero, hasta donde está llegando esta sintonía. Sean bendecidos, su servidor el pastor Marco Antonio Oviedo Valdenegro. En esta hermosa mañana ya estamos listos. También queremos saludar al Ministerio Con Gracia y Con Verdad, que seguramente por ahí nos están escuchando o probablemente nos van a oír más tarde. Saludamos ahí a nuestros patrocinadores que siempre están listos y dispuestos a estar con nosotros. Por acá en las redes sociales saludamos a nuestro hermano Jesús Millán, que ya está conectado, a nuestra hermana Lupita de Millán, a todos los que nos escuchan en la colonia Acapancingo. Un fuerte abrazo, de verdad saben que les amamos, les queremos y que la gracia de nuestro Señor Jesús siga siendo con ustedes. También, por acá no me aparecen todavía los nombres, pero quiero saludar también ahí en cabina a nuestro hermano pastor David Gómez, que nos hace el grande favor de estar ahí en los controles con todo su equipo de trabajo. Un fuerte abrazo también a cada consiervo pastor que nos ve en la zona sur del estado de Morelos, en la zona oriente, en todos los lugares donde se invoque el nombre poderoso de nuestro Dios. Que la paz de Cristo sea con ustedes, amados hermanos, amados siervos. Y bueno, de este lado también tenemos algunos comentarios ahí en mi espacio, en Facebook. Ahí ustedes me encuentran como Pastor Marco Antonio Oviedo Valdenegro. A todos los que ya nos están viendo también les saludamos. También saludamos a nuestra hermana Lupita Pa, que nos está viendo, nos pone saludos y bendiciones. Quiero saludar también ahí a mi hermano, al brother Alexis Morales, el cual está por ahí trabajando duro para llegar a ocupar un puesto público. Hermano Alexis, bendiciones, que la paz de Cristo sea contigo y que la voluntad de Dios te acompañe a ti y a todo tu equipo de trabajo. Bueno, hermanos, pues ha llegado el momento de comenzar en esta hermosa mañana, pero vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, con una oración, dándole gracias a nuestro Señor por la vida, dándole gracias por la oportunidad que nos permite de estar aquí nuevamente. Así que les invito a que me acompañen a orar en esta hermosa mañana. Padre celestial, Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, Padre eterno, te agradecemos por todo lo que nos das, por la vida, la salud, por todo lo que permites
alrededor de nosotros, por la familia, por todas las cosas que tú permites, Padre. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Aún en medio del dolor, te alabamos, Señor. Sabemos que varios de nuestros hermanos están pasando momentos duros. Algunos han perdido a sus seres queridos, pues ya no están aquí entre nosotros. Ellos han pasado al sueño profundo, Señor, pero sabemos que aunque quede el dolor de la ausencia, tenemos una esperanza en Cristo Jesús, el Mesías verdadero. Sabemos que aquellos que han vivido en Cristo no mueren, sino duermen, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo envíe consuelo a las familias, a los que están pasando este dolor de la ausencia. Señor, sabemos que entre los hijos de Dios no hay pérdidas, sino más bien hay ascensiones a tu reino. Hay milagros, Padre, hay consuelo en el nombre de Jesús. Te rogamos por los necesitados, los que sufren, los que están pasando momentos críticos. Señor, que en todo momento tu palabra dice debemos de alabarte, de adorarte, de glorificarte, Padre. En tus manos está este hermoso programa. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, ministrando a nuestra mente, corazón, alma y espíritu. Que seas tú, Padre, por favor, a la luz de tu palabra, hablándonos a través de este testimonio, de la vida de este varón que vamos a contemplar en esta mañana. Te rogamos que, como siempre lo haces, que tu palabra nunca regrese vacía, sino que haga todo lo que tú quieres, Padre eterno, y que sea prosperado, que sea traído con fruto el resultado de aquellos que escuchan tu palabra, de aquellas que reciben tu palabra con amor, con gozo, con alegría. En tus manos están los jóvenes, señoritas, niños, adultos, siervos, siervas, todos aquellos que escuchen este programa, Señor, que sea para glorificarte, para adorarte y para enaltecer tu nombre. Todo esto lo pedimos, Padre, que estás en la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Pues nuevamente sean bienvenidos todos y todas los que ya nos hacen el grande favor de acompañarnos. De este lado saludamos por ahí a nuestra hermana sierva de nuestro Dios, Lourdes Olivares. Le saludamos con grande amor, con grande afecto. Sierva, bendiciones. También saludamos a la sierva Marilú de Montaño. Ella es esposa de nuestro amigo pastor José Montaño. Bueno, saludamos a los pastores Montaño, a todos que nos están sintonizando. Gracias, un fuerte abrazo. También saludamos a nuestra hermana, es mi esposa, que también está por ahí sintonizándonos, nuestra hermana Carmen Gutiérrez, le mando un fuerte saludo. De este lado está nuestra hermana Marta Jiménez, también le mandamos un fuerte abrazo. Hermana Martita, sabe que le queremos, le apreciamos, bendiciones. Y bueno, a todos los que ya nos ven en los demás grupos, estamos transmitiendo desde el Estado de México. Ahorita nos encontramos por razones de... Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios. Creo que ya regresamos, me parece que ya estamos de nuevo al aire. Tuvimos ahí una pequeña interrupción. Hermanos, les ofrecemos una disculpa. Tuvimos por ahí una interrupción. Les comentábamos que estamos transmitiendo desde el Estado de México. Tuvimos que venir por razones de causa mayor, por atender una necesidad. Por ese motivo estamos acá en el Estado de México, pero estamos transmitiendo. Estamos ahí saludándoles con grande gozo. Hermanos, vamos a entrar el día de hoy a la palabra, que es lo que más nos interesa, escuchar la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana nos toca ver la vida de un hombre llamado David, segundo rey de Israel. Vamos a ver a lo largo, parafraseando todas las cosas que él hizo, capítulos, algunos versículos lo vamos a considerar y vamos a ver el testimonio de este varón llamado David. Todos sabemos, conocemos en el mundo cristiano, evangélico, bíblico, sabemos quién fue David, sabemos qué trabajo específico desempeñó David, segundo rey de Israel. Bueno, y para ello tenemos que considerar siempre lo hemos dicho, la palabra de nuestro Dios, que es la principal
autoridad de cada congregación, que debe de ser la máxima autoridad de la iglesia, la palabra de nuestro Dios, la que norme nuestra vida espiritual. Y bueno, este hombre llamado David, en el ministerio que nuestro Dios le encomendó, y bueno, los datos importantes que podemos reunir, que podemos corroborar bíblicamente y ver a la luz de las escrituras sobre David, es que este hombre, según la escritura, lo que narra, es que era hijo de Isaí. Y esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Era el hijo menor de 8 hermanos. Aquí tengo la anotación. Aún muy joven, es ungido por Samuel como rey de Israel. Es el segundo rey de Israel. También posteriormente se convierte en ayudante de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 14 al 23. Vemos la hazaña más gloriosa que se describe de su vida cuando mata a Goliat, al gigante de los filisteos. Primer libro de Samuel 17, vamos a considerar esa escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a ver la forma en que su ministerio empieza a desplantarse con una victoria tremenda, con una victoria grande en la cual él derrota a este hombre gigante llamado Goliat. Y dice la palabra de nuestro Dios, primer libro de Samuel, capítulo 17, la palabra de Jehová nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de la batalla contra los filisteos. Pero los filisteos estaban sobre el monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y 1 palmo de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5,000 siclos de bronce, y en sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Y Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de aquel hombre efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl este hombre era muy viejo, de edad avanzada, y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y esos 10 panes, llévales pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto Saúl, ellos y todos los que Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en el orden de la batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejércitos frente a él, ejército.
Entonces David dejó su carga en manos de la guarda, el paje, y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban ahí. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos llamado Goliat, y el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. Todos los hombres de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cuando uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. El que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y le quite el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le repitió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que lo venza. Y al oírlo hablar, así como aquellos hombres, Eliab su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué ha hecho yo ahora? ¿No es esto menor hablar? Dijo David. Y apartándose de él se dirigió a otros y les preguntó de igual manera. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese, tu siervo. Irá y peleará contra ese filisteo. Y dijo Saúl a David, tú no podrás contra ese filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová añadió a David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Dijo a Saúl David, ve, que Jehová sea contigo. Este capítulo 17, hermanos, encierra muchísimas enseñanzas. Varones que me están escuchando, porque este programa va dirigido primeramente a varones, posteriormente a todo aquel que lo escuche. El mensaje que desplanta el ministerio de David, el segundo rey de Israel, nos enseña que aunque él era muy muchacho, era muy joven, no era un hombre con toda la experiencia, no tenía la habilidad que otros tenían, ni siquiera, hermanos, tenía que presumir más que lo que él le enseña y le testifica al rey Saúl, al rey primero. Para este tiempo recordemos que Saúl ya estaba siendo desechado por Jehová nuestro Dios. Hace 8 días lo vimos. Ya Saúl se estaba apartando de los mandamientos de nuestro Dios, pero Jehová nuestro Dios siempre ha guardado, ha reservado, en este caso, al rey David para que ocupara ese lugar. Y vemos, hermanos, la seguridad que este muchacho tenía. Un varoncito que se aproxima entre los 16, algunos dicen 14, algunos otros teólogos dicen otra edad. Lo que sí sabemos es que era muy joven. Era un muchachito que no le tenía miedo ni al oso ni al león, y mucho menos le tuvo miedo a este hombre gigante, a este hombre llamado Goliat. Y cuando él escucha, hermanos, la situación que se está viviendo en el campo de guerra, en el campo de batalla, él dice, este hombre es un incircunciso. Nosotros tenemos al Dios de Israel, por nosotros pelea el Dios de Israel. Y bueno, hermanos, vemos el carácter de David. Si viéramos las tipologías que hay aquí en David, la tipología que hay con nuestro Señor Jesús, la tipología que hay nos enseña claramente que David era un hombre que aún desde su juventud, hermano, no tenía miedo. No era un hombre medroso, no era un hombre con miedos, sino todo lo contrario. No le tenía miedo al oso, no le tenía miedo al león. Él cuidaba las ovejas de su padre. Eso nos enseña, hermanos, el trabajo pastoral que David desempeñaba en un hábito físico con unas ovejitas
Ok, estamos presentando problemas con el internet. Espero que nos puedan estar escuchando. Si nos escuchan, amados hermanos, si está saliendo la transmisión. Allá a los que nos están saludando en la radio, hermanos, tenemos un pequeño problema aquí con el internet, pero bueno, se nos regresa y se nos va la señal. Ya estamos de vuelta, me parece que ya estamos nuevamente conectados. Por favor, ayúdenme con algún comentario o en algún mensaje de WhatsApp o de texto. Y vamos a continuar. Este hombre David, este jovencito David, hasta aquí, hermanos, al desplantarse su ministerio, vemos el carácter de guerra que tenía. El carácter de valor que el Espíritu Santo le daba a David. No le tenía miedo al oso, no le tenía miedo al león, mucho menos le tenía miedo al gigante Goliat. Hermano, lo curioso aquí y lo más asombroso es que el pueblo de Dios estaba atemorizado. Tenían miedo ante ese gigante y llega un muchachito. Dios se vale de un muchacho y él dice, bueno, pero ¿por qué tienen miedo? Porque ese es un incircunciso, ese no tiene promesas, ese no tiene pactos, ese no tiene bendiciones de parte de Dios. Nosotros sí la tenemos, nosotros sí tenemos al Dios verdadero de nuestro lado. Hermanos, ese muchacho tenía seguridad firme, estaba afianzado en quién era su Dios, estaba posicionado en un carácter espiritual verdadero, no dudaba, no titubeaba, hermanos. Esto nos enseña del carácter que tenemos que tener nosotros, ya sea que seas muchacho en el ámbito espiritual, ya sea que seas niño, que seas adulto. El carácter debe de predominar con valentía, con autoridad en el Espíritu Santo, hermanos. Qué tremenda enseñanza nos deja este varoncito David hasta este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Hermanos, él no tuvo miedo. El rey escuchó de las palabras que el muchacho había dicho, lo manda a traer, habla con él. David le testifica, no, señor, mire, yo he peleado con el oso, he peleado con el león. Su siervo es pastor de ovejas, cuido las ovejas de mi padre. ¿Cuánto más le da a entender, cuánto más no podré pelear por el pueblo si no le he tenido miedo al león ni al oso, menos a ese gigante? Hermano, qué tremendo es el mensaje y el testimonio que nos deja la palabra en esta mañana. Hay gente que le tiene miedo al coronavirus, se espanta, huye apavorizado, no quiere salir, no quiere hacer una vida normal. Y es cierto que tenemos que tomar las medidas, es verdad. Pero hermano, el grande de todos los grandes es Jehová de los ejércitos. ¿Acaso no está por encima de todas las cosas nuestro Dios? ¿Acaso no gobierna? ¿Acaso no es soberano? ¿Acaso no es grande, poderoso, magnífico? Él es el santo, el excelso. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al gigante que se levante, sea quien sea. Goliat hoy en día representa problemas, representa enfermedades, circunstancias adversas a la vida del pueblo de Dios. Principalmente hoy la pandemia se ha levantado como un gigante, golpeando las iglesias, golpeando a los ministerios, golpeando la economía, golpeando todas las circunstancias que parecen contrarias a nuestra vida, hermano. Pero cuando vemos el lado bueno de cada situación, vemos que todo sirve para buscar a Dios, para alabarlo, para glorificarlo, para rendirnos delante de su presencia y como varones decir, Señor, tú eres el grande. Esta pandemia se queda corta, Señor, tú eres el poderoso. No hay nadie que pueda ir en contra de ti, Señor, en la batalla, porque tú eres Jehová guerrero, tú eres Jehová Gibor, tú eres el que pelea nuestras batallas, Padre. ¿A quién temeré? ¿A quién podré recurrir? ¿A quién podré buscar más? Porque no hay santo como Jehová nuestro Dios, porque no hay santo como Él, hermanos. Necesitamos recapacitar, necesitamos abandonar toda la vida que no le agrada a Dios, necesitamos dejar todo lo que nos ha hecho atemorizar, como el pueblo de Israel estaba atemorizado, tenían miedo, no sabían qué hacer, hermanos, eran un ejército grande y no se levantó uno, pero Jehová había sucedido a que este muchacho dijera, yo no tengo temor, yo voy a ir en contra de ese gigante que ha venido incircunciso a provocar a los escuadrones de Israel. Y todos sabemos la historia, hermano. Jehová Dios le dio gracia al muchacho David y con una onda él lo derrotó.
Esto nos habla también, y a mí me habla la palabra, a todas luces, me da testimonio el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo que nuestro Señor nos ha dado armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano, no son carnales, sino espirituales, para destrucción de fortalezas. A veces tenemos las armas, la oración, el escudriñar la palabra, el ayuno, los ruegos, las súplicas, el meterte en la presencia de Dios, pero no lo haces, pero no lo buscas, porque solamente quieres vivir un cristianismo con falacia, porque solamente quieres tener una religión, porque solamente quieres hacer porque todos lo hacen, porque todos cantan, porque todos oran. No, eso no es. Hermano, nosotros tenemos que buscar íntimamente el rostro de Dios, no para que nos vean los ojos de los hombres o de las mujeres, sino para que nuestro Dios eterno se agrade de nosotros. ¿Qué tenía David que no tenían los demás? Un muchachito, hermano, puso el ejemplo para nuestros días y para el tiempo de aquella situación. Nosotros tenemos que depender totalmente de nuestro Dios. David estaba confiado, seguro, no en sus fuerzas. Él sabía quién le daba la victoria. Él sabía quién estaba con él. David no vio la altura de ese gigante. David no vio, es que habla muy fuerte, es que trae una lanza grande, es que trae un... No, David no vio la altura ni la dimensión, porque David tenía puestos los ojos en su Dios. David no quitaba la vista del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así nosotros. Otros ejemplos, hermanos, que da la Escritura sobre David. Adquiere cada vez más fama. Se hace amigo del hijo de Saúl, llamado Jonathan. Se casa con la hija de Saúl, llamada Mical. Y Saúl se pone celoso y decide matar a David. Esto lo encontramos en el capítulo 18 del primer libro de Samuel. Cuando David se entera que Saúl lo quiere matar, él huye de forma secreta y forma un pequeño ejército en el desierto. Actúan como guardianes contra bandas filisteas que merodeaban por el territorio israelita. Saúl intenta capturarlo varias veces. David le perdona la vida a Saúl en 2 ocasiones. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo testimonio nos deja David. David y sus hombres se refugian entre los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Muerte de Saúl y de Jonathan. David se lamenta. Esto sí me gustaría que lo viéramos. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Cuando David se entera que el que había sido rey muere, él se lamenta y él llora. Dice el capítulo 31 del primer libro de Samuel: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonathan, a Abinadab y a Milquisa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y a burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre de ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus hombres. Los de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Luego vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Y aconteció al siguiente día que al llegar los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Cuando los de Jabes de Galat se enteraron lo que habían hecho los filisteos con Saúl,
Todos los hombres valientes se levantaron, y caminando toda aquella noche, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y llevándolos a Jabes, los quemaron allí. Tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Pero mira lo más tremendo, cuando David se lamenta y llora la muerte del rey Saúl, o del que fue el rey. Hay cosas bien fuertes, hermanos, aquí, que no quisiera que las dejáramos pasar desapercibidas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 10, se narran cosas también importantes que no quisiera saltarlas en esta mañana. Miren lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 10. Los filisteos pelearon contra Israel, huyeron dándole de ellos de los israelitas, pues muchos cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Mitisúa, hijos de Saúl, y al concertar sus ataques contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por ellos. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Luego que lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la buena noticia. Cuando lo oyeron los de Jabes de Galaad, lo que habían hecho los filisteos de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes. Enterraron sus huesos debajo de una encina de Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl a causa de la rebelión con la cual pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, ¿cuántas situaciones tuvo que pasar el rey Saúl? Pero ahora el rey David, ahora el escogido de Dios, el que le sucede a Saúl. ¿Cuántas situaciones tuvo que pasar? Él, al enterarse de la situación que había sucedido, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, vamos a ver lo que David hace. Miren, hermanos, esto a mí me enternece. Fíjense lo que dice. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David tenía el buen gusto, el buen anhelo de buscar a Jehová. David no se conformaba, hermanos. David tenía esa necesidad de depender de Jehová. David tenía ese anhelo de estar constante buscando a Dios. Cuando David se entera de lo que le sucede a Saúl, el primer libro de Samuel lo describe, el segundo libro, miren lo que dice. Aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de derrotar a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac, y al tercer día llegó uno del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando se presentó ante David, se postró en tierra, hizo una reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? He escapado del campamento de Israel, le respondió él. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas, le preguntó David. El pueblo huyó de la batalla, han caído muchos del pueblo y murieron. También Saúl y su hijo Jonatán murieron, respondió él. Dijo David a aquel joven que le había dado la noticia: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y su hijo Jonatán? El joven que le daba la noticia respondió: casado al monte, fui al monte Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza. Tras él venían carros y gente de a caballo. Se volvió a verme, me llamó y respondí: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy amalecita. Luego me dijo: te ruego que me acerques y me mates, para que se haya apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, y se los he traído aquí a mi señor. Entonces David, rasgando sus vestidos,
Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues habían caído a filo de espada. David preguntó luego a aquel joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres tú? Soy hijo de extranjero, amalecita, respondió a él. Como no tuviste temor de extender tu mano por matar al ungido de Jehová, le dijo David. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Él lo hirió y murió. Mientras David decía: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti decir: yo maté al ungido de Jehová. Hermanos, David tenía algo que los demás no tenían. Aunque David sabía que él era el escogido por Dios, él reconoció que Saúl fue el ungido de Dios. No lo mató David. No habló mal de él. Lo contrario, él ayunó por la vida de Saúl. ¿Qué nos deja esta enseñanza, hermanos? Hermanos, hoy en día da tristeza, da dolor ver a hermanos, pastores, maestros, hablando mal de otros. Es que se equivocaron, es que son unos pecadores, es que no merecen perdón, es que, hermano, ¿qué es eso? Aquí nos deja David una enseñanza, hermanos. Aunque Saúl, es cierto, hizo lo malo delante de Jehová, Jehová lo despreció, pero Jehová lo desechó, lo desechó del trono, lo desechó de su presencia, porque abandonó sus mandamientos. Pero David sabía que Saúl había sido el ungido de Dios. David no se expresó mal de Saúl. David no empezó a murmurar de Saúl. Hoy en día, hermano, hasta en las redes sociales vemos murmuradores, mismos hermanos hablando mal de un pastor hablando mal de un hermano. Hermanos, qué tristeza. Debemos de recapacitar. Estamos viviendo momentos duros, momentos tristes, momentos tremendos, donde el rapto de la iglesia está próximo, donde muchos hermanos se han enfriado, ya no quieren buscar de Dios, precisamente por ver las rencillas que hay entre las comunidades cristianas bíblicas, entre las denominaciones. Hermano, David no dijo: ay, qué bueno que murió Saúl, se lo merecía, era un pecador. No dijo eso. Dice que David lloró, le dolió la muerte de su prójimo. Hermano, qué triste es ver que hoy en día, cuando un hermano o un pastor o un siervo de Dios se equivoca, toda la iglesia se le va encima. Todos lo atacan, o viceversa. El pastor y sus colaboradores atacan al hermano o a la hermana que cometió un error, o que falló, o que cayó, o que nunca estuvo firme. A saber, hermanos, David no tomó esa actitud. Él lloró y se lamentó, y ayunaron con él. Lo acabamos de leer. Los que con él estaban. Rasgó sus vestiduras, rasgó sus vestidos en señal de luto. ¿Cuántas veces tú has rasgado tus vestidos? No físicamente, sino espiritualmente, por el hermano que cayó, por la hermana que convivió contigo, por el pastor que se equivocó. ¿Cuántas veces has llorado por él, por ella? ¿Cuántas veces has derramado tu vida, varón? Tu hijo se está desbalagando. ¿Cuántas veces has llorado por él delante de la presencia de Dios, varón que me escuchas? ¿Cuántas veces has derramado tu alma por tu esposa, pastor que me escuchas? ¿Cuántas veces has derramado tu alma por la iglesia rebelde, por la iglesia que no busca a Dios? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Duele ver a la familia, a la iglesia, a la familia en la fe que no busque de Dios. Duele, lastima que no haya un compromiso vivo, certero, hermano, porque Cristo viene pronto y Él viene por su iglesia, y debemos de estar listos, preparados, en santidad, en amor, porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor cubre multitud de pecados, hermano. Y el amor no es tolerar, el amor no es apapachar, el amor es exhortar con sinceridad,
amabilidad, con mansedumbre, con templanza. El amor es decirle a tu hermano: hermano, estás mal, hermano, estás caminando hacia el precipicio, hermano, sin Cristo no eres nada, hermano, sin Cristo Jesús no vas a tener salvación. Hermano, es necesario buscar el rostro de Dios. Qué tremenda enseñanza nos deja este primer libro de Samuel, del capítulo 17 hasta llegar al segundo libro, donde David se entera de la muerte de Saúl ante los filisteos y de sus hijos. David amaba al hijo de Saúl, Jonatán, era su amigo entrañable. Lloró no solamente por Saúl, se lamentó también por Jonatán, aquel que le había ayudado, aquel que le había socorrido, aquel que tenía esa confianza. Ustedes recordarán que nuestro Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: ya no les llamaré más siervos, ahora les llamaré amigos. Es que, hermano, a un amigo verdadero, a un amigo que está contigo en las buenas y en las malas, porque sí los hay. Hay hermanos que son de verdad hermanos de confianza, que no murmuran de ti, que no andan desnudándote, sino más bien te cubren con oraciones, te apoyan, están siempre ahí. Eso era Jonatán para David. Qué tristeza, hermanos, es ver a nuestro alrededor tanta competencia eclesiástica, tanta competencia teológica, tanta discriminación hasta en el medio cristiano. Qué triste y doloroso es ver eso. Nuestro deber, hermanos, es orar. Buscar a Dios, exhortarnos unos a otros, porque es una ley bíblica. Exhórtense unos a otros con estas palabras, porque Cristo viene. Exhórtense unos a otros cuando vean que esto sucede. Hermanos, te oigan o no te oigan, tenemos que hablar la palabra de nuestro Dios. Nosotros, los ministros, hemos sido llamados a predicar la palabra, así guste o no guste, así esté de acuerdo o no esté de acuerdo la gente, hermanos. Nuestro deber es ver en este testimonio de la vida de David, hermanos, después de haber hecho luto por Saúl y sus hijos, David regresa a Judá, es ungido ahí en Judá como rey, es reconocido públicamente como rey ahí en Judá, en Hebrón. Él reina durante 7 años y medio ahí en ese lugar. Hay guerra contra las tribus que han nombrado rey al hijo de Saúl. A la edad de 30 años, mira que esto es lo más tremendo, a la edad de 30 años es ungido rey de todo Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, del 38 al 40. Captura la fortaleza de Sión en Jerusalén y la hace su capital. Derrota a los filisteos, lleva a Jerusalén el arca del pacto y establece cantores y sacerdotes para el servicio de Dios. Dios le promete una sucesión eterna. Hermano, David, lo que más me gusta del varón David, es cierto, tuvo errores, es cierto, no era perfecto, se equivocó, es verdad, pero Dios vio su obediencia porque David se arrepentía, hermano. Todos conocemos lo que dice el Salmo 51. Le dice: no apartes de mí tu espíritu, ten piedad de mí, oh Dios. Porque en David había un corazón arrepentido. Cuando él caía, cuando se equivocó, él buscó el rostro de Dios, se humillaba y le decía: Señor, perdóname, no quites tu espíritu de mí, que tu espíritu noble me sustente. Y así podré enseñar a los transgresores, a los pecadores, a los que violan tu palabra, a los que violan tus mandamientos, les enseñaré tu palabra. Hermano, qué maravilloso es que Dios utilizó a este hombre ya de 30 años, a la edad de 30 años, para establecer cantores. Hermano, esto es lo más maravilloso, lo que a mí me gusta del testimonio del varón David, es que él no se conformó hasta llegar a la semejanza,
a la estatura del Padre. Él se lo dice en el Salmo 19, en el Salmo 8, no recuerdo el otro Salmo, pero Él le dice, no quedaré satisfecho hasta que yo llegue a tu semejanza. Satisfecho estaré hasta parecerme a ti. No por embalde, no por nada, Jehová le dice a su siervo David que Él es el hombre que anduvo conforme a su corazón. Hermano, el secreto de todo es andar en la obediencia. Al final de toda nuestra vida lo que va a importar es el testimonio, la obediencia, todo lo que hiciste, lo que hablaste, lo que pensaste, tu conducta va a verse reflejada en el gran juicio del tribunal del trono blanco. Ahí será todo salido a la luz. No habrá nada que podamos esconder, hermano, pero mira lo grandioso de la bondad de Dios, que aquellos que hayan muerto, vivido en Cristo, dado su vida en ofrenda a Dios, recibirán un galardón eterno, hermano. Ahora sí, como dice un himno muy antiguo, ¿para qué pecar si ya soy salvo? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué perder el tiempo en murmurar? ¿Para qué perder el tiempo en odiarnos unos a otros? ¿Para qué perder el tiempo en escuchar música mundana? ¿Para qué perder el tiempo en no ir a la congregación? ¿Para qué perder el tiempo en no leer la palabra, hermano? Cuando todo lo contrario debe de ser buscar, orar, clamar, no desistir de la búsqueda de nuestro Dios. Los varones tenemos una grande responsabilidad. Hermanos, hay varones que no buscan a Dios, que no oran, que no se meten en la presencia de Dios, que no estudian la Escritura. Pero sí quieren que Dios les haga milagros, sí quieren que Dios los bendiga, sí quieren que Dios les dé trabajo, que les dé dinero, hermanos. ¿Qué es eso? Una desvergüenza tremenda se vive hoy en día. Nuestro deber es humillarnos, y cuando digo un deber por amor, es humillarnos delante de nuestro Dios. David lo hacía. Instituye cantores, se ofrece la alabanza, hermano, exteriorizada, una alabanza preciosa, una alabanza que está compuesta en los salmos, 150 salmos, hermanos, cantándole a Dios, cantores ahí. David es inspirado por el Espíritu de Dios. Dios le promete cosas. Posteriormente David derrota a las tribus vecinas y muestra misericordia al descendiente de Saúl, al último llamado Mefiboset. Ese Mefiboset, hermano, representa a todo aquel que ha caído y que ha fracasado en su vida espiritual, que ha amado más al mundo y las cosas que hay en el mundo. Pero ¿sabes cómo acababan los Mefiboset? Lisiados. Acabarán enfermos. No seas un Mefiboset. Muchos dicen, me conformo con ser un Mefiboset, al fin Dios me va a encontrar. Hermano, no te confíes, porque recuerda que Él dice, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. De quien no, pues no la voy a tener. En este caso, los lisiados que agrupan hoy en día el sector de Mefiboset alcanzaron misericordia, porque David dijo, quiero hacer misericordia. Esto nos habla también de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesús. Te encuentras lisiado, ya no puedes caminar, enfermo espiritual y físicamente, y Él te extiende la mano. Pero no es para todos, hermanos. No nos confiemos, no pensemos que nos podemos burlar de Dios. Él a diario te da 24 horas para vivir. ¿Qué haces con esas 24 horas? ¿En qué inviertes tu tiempo? Dice la Escritura, no malgastes tu dinero en lo que no es pan, en lo que no es vino. No malgastes tu vida, tu tiempo. Yo no sé para quién sea esta palabra, yo no sé para quién, a donde esté llegando, a Guerrero, Morelos, Estado de México, pueblo, a donde esté llegando, hermano. No malgastes tu vida, entrégala a los pies de Cristo, entrégala a nuestro Dios eterno. Dedícate al servicio de Dios. ¿No acaso el que te da la vida se merece que le des tu vida?
¿No acaso el que te da el sustento se merece que le des gloria? ¿No acaso el que te despierta cada mañana y te dice: Marco, Lupita, Saraí, Jonathan, ya te di una nueva oportunidad, Leticia, Javier, Antonio, Felipe, Lourdes, Marta, Rubén? Día con día dice que se renuevan sus misericordias. Y si Él permite que tú vivas, es porque Él es bueno y porque espera que tú reacciones, porque espera que yo reaccione, para que le busquemos, para que le adoremos y para que nuestro corazón, como anduvo David, en las cosas buenas le alabe, le cante, le exalte, exteriorice la alabanza. Estás lavando ropa, alaba a Dios. Estás haciendo quehacer, glorifica a Dios. Estás pasando momentos tristes, alaba a Dios. Estás azotado por la pandemia, glorifica al que vive por los siglos. No tienes fuerzas, extiende tus manos. No tienes recursos económicos, alábalo. No tienes trabajo, gózate en el Señor. Cualquiera que sea tu situación, es bueno alabar a Dios. Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿Está alguno triste? Dice Santiago, cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Pues hermano, ahí esté adorándole. Llame ahí a los ancianos que oren por él si está enfermo. Hermano, para todo la palabra de Dios tiene respuesta. Para todo hay respuesta. ¿Sabes, mi amado hermano, que a David se le menciona 800 veces en el Antiguo Testamento y 70 veces en el Nuevo Testamento? No se sabe con certeza el significado de su nombre, porque su nombre, hermanos, David, figura y sombra de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos de andar conforme al corazón de Dios, en obediencia. Lo que Dios quiere de ti y de mí es la obediencia. Olvida de que si tienes una iglesia muy grande, que si las sillas están bonitas, que si hay alfombra, que si hay proyectores. Hermano, eso es secundario. Él quiere de ti tu obediencia, el corazón, tu mente entregada a los pies de Cristo Jesús, de aquel que cambia las vidas, de aquel que sigue trabajando, de aquel que sigue exhortando, de aquel que sigue amonestando, de aquel que sigue levantando, de aquel que sigue dando oportunidades. El hombre no da oportunidades, pero Dios, en su amor y misericordia, día con día nos da la oportunidad de reivindicarnos y de cambiar. Hermanos, David sencillamente, aunque cometió adulterio con Betsabé y fue acusado de asesinato en contra de Urías, y Dios lo confronta con su profeta Natán, le muere el hijo de Betsabé, pero posteriormente esta misma Betsabé da a luz a un hijo llamado Salomón, al cual tiene una sabiduría, hermano, que nadie la ha tenido. Edifica un templo, el hijo de David, llamado Salomón. También terminó mal, pero vemos, hermanos, que Dios bendice a la descendencia. El hijo mayor de David, Absalón, vemos que por el pecado viene la consecuencia, mata a su hermano Amón, huye y luego conspira para derrotar a su padre, quiso matarlo, pero todo vino por el pecado. David unifica la nación y aplasta a la rebelión de Seba. La nación sufre escasez de alimentos y hay guerra. David peca realizando un censo. Bueno, vino el lado negativo que te mencionaba. Adonías se proclama rey. David nombra como sucesor a Salomón y lo unge como nuevo rey. Da sus últimas instrucciones a Salomón y le pasa a este los planos del templo y todos los materiales que ha reunido para el proyecto. Después de reinar 40 años, David muere, dejando un reino fuerte, longevo y estable para que Salomón pueda gobernar en la nación. Por muchos errores que le queramos encontrar a David, hermanos, vemos que Dios más de 800 veces se menciona su nombre. Y cuando Dios es repetitivo en algo, hermanos, ¿quién le podrá decir a Dios que no? Te invito en esta mañana a que demos gracias para ya ir terminando. El tiempo se nos está acabando. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra en esta mañana. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, clamamos, Señor, aquel que es bueno y maravilloso. Seguro es tu nombre, Padre, gran yo soy. Clamamos a ti, Señor eterno, que estás en la gloria, que reinas en santidad, que reinas, Señor, allá en los cielos. Y aún, Padre, conoces las conductas que hay en la tierra. Clamamos en el nombre de Cristo Jesús por misericordia, Señor. Ten misericordia de aquel que se ha equivocado, de aquel que ha caído, de aquel que se ha apartado de tus caminos, Padre, de aquel que ha abandonado tu senda antigua. Ten misericordia de aquel que ha cometido cohecho, que ha amado más el diezmo y la ofrenda. Ten misericordia de aquel que ha descuidado tu obra, Señor. Padre, restitúyele, alcánzale, Señor, de aquel que ha murmurado en contra de su hermano. Ten piedad, Padre, de nosotros, porque de alguna manera te fallamos, de alguna manera te ofendemos. Tu palabra dice ahí en Santiago que el hombre ofende muchas veces y de muchas maneras, Señor. Cualquiera que haya sido nuestra ofensa, Padre, perdónanos. Ayúdanos a vivir en amor, en santidad, en obediencia como tú lo demandas. Levanta al necesitado, Señor, al enfermo. Si hubiere, Señor, entre tu pueblo alguna viuda desamparada, algún viudo desamparado, Señor, algún inválido, algún hermano enfermo, ya sea física, espiritualmente, Señor, sánale, por favor, muéstrale tu gloria. Clamamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, clamamos a su majestad. Ten misericordia, Señor, de aquellos que sufren, de aquellos que están enfermos, de aquellos ministros que han dicho ya no puedo más. Ten misericordia de aquellas iglesias que se han desanimado, que se han enfriado. Padre, aviva con tu Espíritu Santo tu obra. Levanta, Señor, por favor, restaura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Despierta nuestro espíritu para adorarte, para servirte, Señor, para, al igual que David, tu siervo, que anduvo conforme a tu corazón, que es verdad que se equivocó, que es verdad que tuvo errores, Señor, pero al final de todo, tú le permitiste vivir con longevidad de edad y llegar hasta 40 años de su reinado, Señor. Le diste promesas, Padre bendito del cielo. En el nombre de Jesús, clamamos por cada familia, clamamos por cada iglesia, clamamos por cada ministro, por cada sierva, clamamos por los jóvenes, por los niños. Padre, misericordia por México, por cada nación, por cada estado. En este momento, Señor, levantamos nuestras manos en señal de gratitud, en señal de dependencia. Clamamos al que vive por los siglos de los siglos, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Levanta, Señor, restaura tu pueblo, Padre. Ayuda al necesitado. Ten misericordia de nuestros vecinos, ten misericordia de los que nos aborrecen, Señor. Alcanza a los perdidos. Levanta, Señor, al que ha caído. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. No dice juzgue al otro, no dice hable mal del otro, no dice ataque a su prójimo, sino más bien dice que mire que no caiga. Padre, tómanos de tu mano, no permitas que nos soltemos de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Te damos alabanzas, te damos tributo y reconocimiento. En tus manos están las personas que nos están viendo en las redes sociales, en el radio, en el auto, en la ruta, en el negocio, Señor. En tus manos están, Padre, que tu presencia, Señor, les envíe aliento, les envíe exhortación y los levante a buscarte, a adorarte y a vivir en obediencia, Señor. Te doy gracias desde ahora y para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.
El tiempo se ha terminado, amados hermanos. Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado aquí en la página de la Señal Divina, en la radio, en el auto, en las redes sociales. Les bendecimos. Se despide de ustedes su amigo el pastor Marco Antonio Oviedo Valdenegro. Les bendigo con todo mi corazón. Y recuerden, hermanos, que estamos cada martes en punto de las 10 de la mañana. Esto haremos si Dios le permite. Agradecemos al Ministerio Con Gracia y Verdad, que son nuestros patrocinadores y que permiten que este programa llegue a la comodidad de sus hogares. Bendiciones, excelente martes. Hasta pronto.